Bueno, de hecho a nosotros nos cuesta mucho cuando nosotros nos definimos a nosotros mismos y decimos cómo eres, lo que uno parte en algunos casos describiendo su físico. Hay personas que parten describiendo su físico. ¿Y tú cómo eres? Y empieza a hablar de su físico. Hay otras personas que, ¿cómo tú eres? Y empiezan a describir su personalidad, sus aspectos más básicamente emocionales. Otras personas dicen cómo tú eres y esa persona empieza a describir su mente, ¿ya? Mira, yo soy una persona muy inteligente, soy muy capaz, soy acá, soy allá, ¿ya? Y de alguna manera tiene que ver con el grado de identificación que pueda tener respecto a sí misma. Si esa persona está muy identificada en el físico y va a creer que está siendo en la medida que tiene un cuerpo y que su cuerpo es lo que la valida o lo valida, va a describir su físico. Si siente que lo que lo describe es su forma de sentir, ¿ya? Es un poco más sutil, va a decir, bueno, yo soy mis emociones, yo soy mis sentimientos, ¿ya? Y si está en un ámbito más sutil aún, va a decir, bueno, yo soy una persona intelectual, o soy una persona inteligente, acá, allá. Entonces, de alguna manera, ¿pero qué pasa? Todas aquellas cosas son agregados, son cosas que existen en la medida que existe el ser, no existen por sí mismas. El punto es que la persona está identificada con ese aspecto externo de sí misma, ¿ya? Y le confiere la realidad porque le cuesta mucho concebirse como algo distinto a eso. ¿Cachan eso? ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, si tú le sacas el cuerpo, la persona dice, ah, bueno, ya, no importa, creo en la reencarnación. Pero si le sacas la personalidad o le sacas su emocionalidad, ya la cosa empieza a complicar más. Y si le sacas la mente, ¿qué queda? ¿Cómo esa persona se puede definir a sí misma? ¿Cómo puede identificarse consigo misma? Poder pensar de que el ser es independiente del cuerpo físico, del cuerpo emocional o cuerpo mental. Porque de alguna manera es visto como dependiente del alimento y la bebida, en el sentido de que si no comemos, nos morimos. Y de hecho ustedes escuchan, si no comemos, nos morimos. ¿Y qué se muere? ¿Se muere lo que yo soy o se muere mi cuerpo? Y si no tengo cuerpo, ¿cómo expreso mis emociones en esta realidad? ¿Cómo expreso mi mente en esta realidad? Entonces tengo tan asociado el ser al cuerpo que me es inconcebible pensar que puedo ser sin cuerpo. Entonces, después vemos que dice dotado de múltiples atributos físicos y mentales y emocionales también. ¿Ya? Entonces, el punto es que si me voy a las emociones, ¿quién soy si no tengo emociones? Y si me quito la mente, más aún. Entonces, el punto es que se dan cuenta de cómo están tan identificados con su cuerpo, están tan identificados con su biología, están tan identificados con sus emociones, están tan identificados con su mente, que sienten y piensan de que son aquello. Y ese es el maya, esa es la ilusión, esa es la falsa, es imponer sobre aquello que es lo que no es. ¿Y qué es lo que es? Aquello que está permitiendo que exista el cuerpo, aquello que permite que existan las emociones, aquello que permite que exista la mente. Y que eso tiene cualidades y características, cualidades que le son propias, que tienen que ver con el amor, tienen que ver con la sabiduría y tienen que ver con el poder. Y esas características de amor, sabiduría, de poder, capacidad, es la que se expresa a través del cuerpo, se expresa a través de las emociones, se expresa a través de la mente. Pero son expresiones de aquello que está permitiendo que eso sea. ¿Y dónde está la ilusión? A la consecuencia más burda le otorgo el carácter de realidad. Porque la consecuencia más burda del ser, expresado en el relativo, es su densidad. Su expresión menos densa es a nivel de sentimiento. Y su expresión menos burda es a nivel de mente. Pero son todas consecuencias, que en el fondo
Consecuencia en términos de que ahí se está aliando el ser con un aspecto relativo. ¿Comprenden? Entonces, ¿entienden por qué no se han iluminado? Porque si iluminarse es tomar conciencia del absoluto y es experimentar el absoluto, y a ustedes les cuesta mucho experimentarse a sí mismos como si no son el cuerpo, o como si no son las emociones, o como si no son la mente. Entonces, ¿cómo van a dejar toda esa imposición, eso que le están imponiendo al ser, ese vestido que le están poniendo? Y ustedes están más sutiles, porque hay personas que creen que son lo que tienen, al punto de que si eso no lo que tienen, no lo tienen, son capaces incluso de suprimir su cuerpo físico. Entonces ahí la identificación es más burda todavía, hay más ignorancia, y donde aquello que tienen incluso son capaces de otorgarle sentimiento, donde yo soy más feliz o menos feliz si tengo esto o aquello. Y la felicidad no está en el objeto, está en la interpretación de la persona. Es importante entender eso, de cómo de alguna manera estamos tan identificados con nuestro cuerpo, estamos tan identificados, incluso hay personas de que están tan identificadas con su cuerpo, que piensan que si no son de una determinada manera no las van a querer. Entonces, la persona es capaz de hacer cualquier modificación, incluso en su cuerpo, por miedo a no ser querida o querido. Porque la identificación con el cuerpo es tal que piensan de que los sentimientos y las emociones de los demás dependen de cómo es su biología, de cómo esa masa de carne, esa masa de hueso, esa masa de grasa y sangre. Porque eso es, ¿o no? Entonces, el punto es que si esa masa de sangre, de huesos, de carne y de grasa, no la modifico, nadie me va a querer. Entonces tú le puedes decir ahora a tu pololo, a tu polola, ¿te gusta mi masa de hueso, de grasa, de sangre y ¿cómo se llama? Y otras cosas? Porque eso es, ¿o no? Entonces la persona sufre tremendamente porque su masa de hueso, de grasa, de sangre y de carne aparentemente no es gratificante para los demás. Entonces, ¿qué es lo que es la persona? Es eso, es ese paquete envuelto ahí en una cosa llamada piel. ¿Es eso? No. Ya, pero la persona sufre y está convencida de que los sentimientos y las emociones están asociadas a eso. Y que de alguna manera vale en la medida en que esa masa de huesos, de carne y de grasa ya sea aparentemente atractiva para quienes la perciben. Pero igual es súper difícil para la gente si te bombardean todo el día, a cada hora y en cada instante en televisión, en la radio, en todas partes, que eso es. Esa es la ignorancia. Ese es el maya. Ahora entiendes por qué la gente sufre. El otro día conversaba con una persona, entonces le decía, mira, con suerte entre 150.000, 520.000 millones de trillones de años, el mundo podría llegar a ser distinto. Con suerte. Porque la gente está en el maya, está en la ilusión, está en la fantasía. Entonces pretender que el mundo sea distinto, y yo decía, sí, basta de pedirle pera al olmo. ¿Por qué pretender cambiar el mundo si el mundo no está cambiado? Lo único que necesita ser cambiado si quieres irse de acá es uno. Nada más, modificar tu conciencia. ¿Por qué tengo que pedirle al mar que se seque si cada vez que me meto al agua no me quiero mojar? Así, ese es el maya. Entonces de ahí se entiende el principio de una intervención, de ahí se entiende el principio de salir de acá. Porque de alguna manera, como tú muy bien dices, ¿ya? El proceso es, la conciencia es inversamente proporcional a la identificación que tienes con el colectivo.
o por el subconsciente colectivo, como la ley. Entonces, mientras tengas la fantasía de que puedes hacer algo por este mundo, estás ligada al mal. Estás ligada al mal. Absolutamente. Hasta el yaco. Mientras tengas la fantasía de que la sociedad va a cambiar, estás ligada hasta el yaco. Lo cual no significa de que, como le decía yo a esta persona, gracias a Dios, hay un ser que está ahí, presionando para poder expresarse constantemente, para que sus cualidades puedan ser expresadas plenamente, porque es su función, expresarse plenamente. Y gracias a Dios, la vida tiene un ritmo que funciona independiente de las creencias de las personas. Y que ese ritmo que tiene la vida es el ritmo que te lleva a expandir tu conciencia. Entonces hay una presión tanto externa como interna para que llegue un momento en que puedas alcanzar la plena conciencia. Pero si tú te dejas llevar por el transcurso natural de los acontecimientos, pueden pasar miles de años hasta que ese evento pueda llegar a suceder. Porque imagínate, si algo tan poco complejo en relación a un ser humano como una palmera chilena llega a esa madurez a los 1000 años, eso extiéndelo a la conciencia humana. Entonces, suma todas las variables de complejidad que tiene una palmera y esas variables de complejidad aplícalas a un ser humano. Y esas aplícalas en función de cuánto se complejizaría el proceso para un humano. Y ahí puedes sacar un tiempo aproximado, ¿ya?, de cuánto un ser humano podría llegar cuánto se podría llegar a demorar en madurar. Entonces imagínate, si para una palmera, una simple palmera, una palmera chilena, que sus procesos biológicos son bastante más simples que los nuestros, se demoran 1000 años en llegar a su plena madurez. Las palmeras que están ahí ¿cómo se llama? ¿Zamorano? No, allá en camino al norte, cerca de la Campana. ¿Ocoa? Ocoa, ¿te das la época de color? Entonces, el punto es que date cuenta, si tú dejas que la cosa sea sola, tenemos preparato. Si el mundo está re entretenido, porque sabe que la fiesta la tiene para largo. Entonces, el pretender, por eso te digo, el pretender cambiar la sociedad es una fantasía. Lo que sí puede hacer es que las personas que estén interesadas en expandir su conciencia en forma individual, bueno, lo pueden hacer. Y están todas las condiciones dadas, siempre, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es realizar, no construir. No es crear un ser, no es crear tu realidad. Es simplemente lo que está, dejar que salga. Generar las condiciones para que aquello que está salga, se exprese. Si ni siquiera tienes que ir al supermercado a comprarlo, lo tienes adentro. Lo tienes dentro tuyo las 24 horas del día, siempre. Y siempre va a estar presionándote para poder expresarse. Vas a expresar todo tu poder. ¿Y después qué haces con todo ese poder? Lo estás viendo a partir de tu punto de vista ilusorio. Lo estás viendo a partir del punto de vista del ego. El ego, por un lado, tiene poder, mucho busca el poder. Es lo que más le gusta, ¿ya? Pero por otro lado, tu ser, que está siempre presente, y de alguna manera también se está filtrando a partir de todo eso, te permite tomar conciencia de que el poder que tú buscas no es ese poder. No es el poder del ego, porque como uno bien dice, si yo alcanzo el pleno poder, supuestamente el pleno poder del ego, ¿para qué me sirve? Para nada. Entonces, el punto ese, de que tu temor es porque de alguna manera, como sigue identificado con el ego, sigue identificado con la dualidad, tienes miedo a que si se expresa el pleno poder, tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer? El pleno poder del ser es un pleno poder que observa la existencia, observa la naturaleza, y te das cuenta que es un poder que es integrador, que es armonioso, que es cooperador. La existencia siempre está cooperando para que pueda existir. Entonces es un proceso integrado, ¿ya?, que está constantemente confabulando para que todas sus partes sigan existiendo. Y cada uno siga existiendo por su nivel de conciencia. Entonces, entrega todas las herramientas para que eso pueda estar pasando siempre.
Y ese es el poder del ser. Es un poder integrador, un poder cooperador, y que es integrador en proporción al nivel de conciencia y en función de las necesidades de quienes participan en esta totalidad. Que eso es lo raro, porque en el fondo, bueno, por mí, yo no siempre me siento integrada, no me siento integración en el fondo. Bueno. Porque no está iluminado. Claro, Muchos, si no está iluminado, no está integrado. claro. La iluminación es la integración de la conciencia en la totalidad. O sea, cuando te integras en la totalidad, experimentas la realidad del ser. Ahora el sufrimiento surge a partir de la experimentación de la dualidad. Claro, pero el asunto es que nosotros hemos llegado hasta aquí donde estamos, la que teníamos y todo, manejando eso de alguna forma. ¿Ah? ¿Qué es lo que es eso para ti? Esa como no integración en el fondo total. Miles de años Ah. llevas en eso. Claro, claro. Entonces, de repente uno dice ya, ¿y cómo de repente vamos a sentir cómoda entre toda la gente? ¿Cómo de repente no va a haber rosa en el fondo? ¿Cómo? Cuando expandes tu corazón. El amor es lo que permite que el roce ya se disuelva.